Buenas tardes. Tenemos la dicha de celebrar esta primera misa en el 196 aniversario del natalicio del Beato Mamerto Esquiú, la primera misa como beato. Y bueno, nos acompañan el Padre Reinaldo de la parroquia San Jorge y por supuesto los hermanos de la casa, Fray Eligio Bazán y Fray Raúl Piazza. También nos acompaña, que ha venido de visita, Juancito, que ingresó al postulantado en el mes de marzo. Así que bueno, estamos muy bien acompañados por estos hermanos. Todavía resuenan en nuestros corazones la felicidad que sentimos el día en que Fray Mamerto Esquiú fue beatificado el 4 de septiembre pasado. Él nos hizo vivir ese día para que experimentemos como un pedacito de cielo. Y realmente lo que pudimos estar allí, sentimos en nuestro pecho la gracia del Beato Mamerto Esquiú. También esta mañana, en la misa de las 9 de la mañana, en la iglesia San José, se congregó gran multitud de personas para celebrar también este día a unos metros de la casa natal. Esta novena que hemos organizado junto con la diócesis y la comunidad franciscana ha sido muy rica y muy participativa desde los distintos ámbitos educativos, jóvenes, presentaciones de libros, etc. El fervor ha ido creciendo en nosotros, los catamarqueños y los argentinos, después de la beatificación. Y las lecturas que este día nos corresponden justamente nos hablan de tres aspectos o facetas de la vida de nuestro amado beato. Aunque él, los biógrafos dicen que llegó a tener casi 20 o 21 oficios, tanto civiles como eclesiásticos, y que además de ser fraile, sacerdote y obispo, también fue periodista. Escribió en el diario Lambato, fundó el diario Cruzado en Bolivia, difundía sus ideas sobre la educación, sobre la política, sobre la religión en defensa de la Iglesia Católica. Es decir, podemos mirar a Fray Mamerto Esquiú desde muchos puntos de vista, pero quisiera detenerme en las lecturas de hoy porque hablan de lo esencial de él. En la primera lectura del profeta Ezequiel se nos habla de Dios como pastor. ¿Y qué es lo que quiere Dios de sus pastores? Por supuesto que el Señor dice, yo mismo voy a apacentar a mis ovejas y las llevaré a descansar. Esto de que Dios va en busca de la oveja perdida, que va a traer a la oveja que está descarriada, que venda a la herida y que cura a la enferma. Yo los apacentaré con justicia. Y Fray Mamerto Esquiú, desde joven, aprendió muy bien a ser pastor. Ya desde jovencito, 19, 20 años, era un ejemplo de religioso acá, en el convento San Francisco. Ejerció su ser pastor solícito solamente en 2 años, cuando estuvo al frente de la diócesis de Córdoba. Recordemos que él fue consagrado obispo en la capital federal, el 12 de diciembre de 1880, en la Basílica San Francisco, que pertenece a la provincia franciscana de la Asunción. Y ahí nomás, a unos días, ejerció su ministerio pastoral en la diócesis, recorriendo toda la diócesis de Córdoba, zonas muy lejanas como Tulumba, Villa de Río Seco, Ixchilín, etc. Y dicen los cronistas que el primer año de su ministerio como obispo se dedicó a hablar con cada sacerdote, con cada religiosa y religioso, para conocerlos, para ver cómo estaban, qué necesitaban, tanto material como espiritualmente.
y como obispo le gustaba recorrer los poblados y caía en las casas y en las familias sin avisar. La gente se sorprendía porque veía un fraile, entonces creían que era un fraile misionero hasta que se enteraban que era su obispo. Esta caridad solícita la llevó al extremo. Un seminarista que se llamó Juan Carlos Borges, cuando Fray Mamerto ya es obispo de Córdoba y lo cita para hablar con este seminarista, él estaba muy temeroso porque decía, bueno, el obispo me cita, ¿qué me va a decir? Y este seminarista, después sacerdote, escribió un libro hermoso que se llama Reminiscencias. Y empieza así: la primera vez que lo vi al obispo, estaba sentado en su escritorio escribiendo unos papeles. Me vio, levantó la mirada y tenía una mirada muy tierna, muy paternal. Y comenzó a hablar y me preguntaba de mi familia, de mis padres, de mis hermanos. Después este mismo sacerdote da testimonio que cuando él iba al obispado de Córdoba, veía que el obispo estaba en la vereda atendiendo a la gente, porque era muchísima gente que iba todos los días a escuchar al obispo sus palabras de esperanza, sus palabras espirituales, pero también iban a recibir una limosna, porque él daba todo lo que tenía, incluso los regalos que recibía como obispo, los volvía a regalar a la gente. Y dice Juan Carlos Borges que cuando se le terminaba el dinero, las limosnas, mandaba que comprasen bolsas de pan para que nadie se fuese sin nada, y que vio en varias oportunidades que a la hora de sentarse a la comida, él y su secretario, Anglade, no tenían para comer, pero estaban felices de haber entregado todo. Esa es la caridad del pastor, que lo demostraba de esa manera, asistiendo a sus fieles, no solo espiritualmente, que es algo propio de los obispos, sino también materialmente. Le gustaba mucho escuchar las historias de las personas, porque tenía un oído atento, quería saber el nombre, cómo se llamaban los hijos, los padres. Le interesaba mucho la problemática que pasaban los pobres en aquella época, y así recorría cada casa. Y es más, hay una encuesta de un profesor de historia, Calvimonte, que decía que en solo 3 meses del año enero y marzo del año 1882, Fray Mamerto Esquiú, como obispo, había realizado 3.730 confirmaciones, bautismos y primeras comuniones. Uno se pregunta cómo puede ser que en 3 meses haya administrado tantos sacramentos, y la respuesta está en que era un obispo incansable, no descansaba. Todos los días, mañana, tarde y noche, visitaba y misionaba y trataba de llevar alivio a los enfermos, a los niños, a los jóvenes o los adultos, y llevar los sacramentos a aquellos que no lo tenían. Por eso el Salmo, y esto cabe muy bien a su persona: el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. De alguna manera él lo asimiló para sí y de esa manera aprendió a ser pastor de Cristo, pastor de Dios. El otro aspecto que quiero resaltar es la predicación de Fray Mamerto Esquiú, que, como dice la segunda lectura de la carta de San Pablo a los Corintios, y qué bien que se ve reflejado en Fray Mamerto Esquiú esto de la predicación, porque así como Pablo fue un eximio predicador, alguien que conocía muy bien a Jesucristo porque se había encontrado con él en el camino hacia Damasco, con su palabra, con su ser fariseo fanático, volcó ese amor, esa tenacidad a través de la prédica. Y sabemos de los viajes de San Pablo interminables, llevando cartas, visitando a las comunidades. Entre todos los deseos y anhelos que tenía Fray Mamerto Esquiú, resaltan uno que lo han dicho en la introducción de la guía,
predicar el Evangelio y evitar la novedad. Para predicar el Evangelio, decía Fray Mamerto Esquiú, se necesita predicación. No nos podemos lanzar a predicar sin haber estudiado las Escrituras. Y él, aunque decía que un buen predicador debe saber improvisar, no improvisaba nunca. Generalmente en sus escritos iba anotando los autores a los cuales recurría para preparar sus homilías dominicales. San Juan Crisóstomo, los padres de la Iglesia, Ráulica, etc. Exégetas, comentaristas bíblicos en aquella época que eran muy citados. Y él se pasaba toda la noche y a la siesta también leyendo estos comentarios bíblicos para ser un buen predicador. Pero dice él, lo que yo más anhelo es predicar el Evangelio y evitar la novedad. ¿Qué es la novedad? Hablar de cualquier cosa menos de Jesucristo. Esa era la novedad para él. Solo aquel que se ha encontrado verdaderamente con Jesucristo, camino, verdad y vida, puede transmitir lo que lleva adentro y sabe cómo hablar y qué hablar de nuestro Señor. Y decía Mamerto Esquiú, hablaré siempre de Jesucristo, hablaré siempre de la fe, primer obsequio que le debe todo hombre. Seré más claro, más sencillo y menos indigno de este divino ejercicio. Entonces, predicar a Jesucristo con la palabra, pero también con el ejemplo, como lo pedía San Francisco de Asís, la simple presencia de los hermanos menores en el mundo. También sabemos de su amor y devoción a la Santísima Virgen María, a Nuestra Señora del Valle, a quien le escribe hermosas oraciones. Decía, por ejemplo, Reina de la Misericordia, hermosísimo San José, en vuestras manos pongo mi vida, para que hagáis con vuestro poder y misericordia que en ella se cumpla la santísima voluntad de nuestro Señor Jesucristo. A toda costa quería hacer la voluntad de Dios, decía Fray Mamerto Esquiú, y la llamaba así, mi protectora, la Santísima Virgen, con su Santísimo Esposo, me alcancen de Dios la gracia de levantar a Él mis pensamientos. Es decir, un hombre de Dios, un fraile menor, un sacerdote, que diariamente iba gestando con la ayuda de Dios un camino de conversión, un itinerario espiritual. De eso se trata, y gracias a que podemos leer en sus escritos, este camino es que nos llegan a nosotros esta sabiduría que él vivió. Por ejemplo, en su camino de fe, decía Fray Mamerto Esquiú, sobre el orgullo, dice, es un monte que impide el progreso, es tiniebla que como las plagas de Egipto trae la noche en el medio del día, es incendio que seca y quema lo que vive. Estoy bien, dice, nadie me conoce estando en Catamarca. El Señor me conceda la más bella ocasión de trabajar contra la soberbia, mi más antiguo y cruel tirano. El orgullo y todas mis antiguas pasiones están vivas. Si con la gracia de Dios no velo y oro, seré perdido. Todas estas expresiones nos muestran a un hombre que constantemente estaba mirándose para mejorar, para cambiar, para convertirse, que en su diario escribía no solo las oraciones o los borradores de los evangelios, sino también su camino de conversión, sus negligencias. Y es así que llegó a ser el hombre santo que hoy en día espera nuestra Iglesia. Finalmente, les comparto una reflexión de Fray Mamerto Esquiú a todos los catamarqueños, una carta un poco, quizás no sea muy conocida, pero él habla de Catamarca y dice: para mí Catamarca, colocada geográficamente donde está y estudiándola desde sus orígenes, veo estos dos hechos sobresalientes.
La Santísima Virgen del Valle le ha dado la vida religiosa que tiene y hasta su vida económica, y los hijos del patriarca San Francisco, es decir, el convento franciscano, el colegio, el museo, etc. Ellos han sido sus guías intelectuales y acaso políticos. ¿Qué sería Catamarca sin estos dos auxilios providenciales? ¿Qué fueron y son su comercio y sus industrias? Suponiendo que industrias y comercios se desarrollasen admirablemente, el arrinconamiento de su situación no le darían grandes provechos. De todo esto infiero que la providencia tiene destinados a los catamarqueños para sabios y santos, porque todo en nuestra provincia está invitando al estudio y a servir dignamente a Dios. Hasta hoy mismo, lo que me confirma a mis opiniones, solo se levantan con alguna notoriedad los estudiosos y los que sirven fielmente al Señor. Y acá viene un llamado de atención. Lo que temo es que los catamarqueños desatiendan la voz de la divina providencia y olviden las enseñanzas de su propia historia. Veo un grandísimo peligro, la enseñanza pública, marchando sin tener en cuenta los deseos para con Dios. Nuestra Señora del Valle los ampare. Finalmente, un poeta escribió esto, que lo voy a decir en latín y lo voy a traducir. Bene scripsit, melius dixit, optime visit. Escribió bien, habló mejor y mucho mejor vivió. Ese es nuestro amado beato Mamerto Esquiú. Que así sea.